Apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el cinismo. El concepto de cinismo proviene del latín cinismus, aunque tiene origen griego. El término permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad descarada y la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones que son condenables. Por ejemplo, el cinismo del presidente es asqueroso. Dice que lucha por los pobres y permite que concreten 100.000 despidos. O el ministro es famoso por su cinismo. Ante una cámara oculta que le mostraba aceptando un soborno, aseguró que lo hacía por el bien de la patria. Desde este punto de vista, observaremos la definición, algunas características, descripción de una persona cínica, personajes importantes en la filosofía, anécdotas y la webgrafía. Empecemos con la primera parte, la definición. El cinismo es un movimiento que se desarrolló en Grecia durante los siglos IV y III a.C. y siguió en grandes ciudades del Imperio Romano como Roma, Alejandría y Constantinopla hasta el siglo V. Uno de los orígenes del nombre está asociado a uno de sus fundadores. El primero fue Antístenes, que lo puso este nombre por el lugar donde solía enseñar, que era un gimnasio llamado Sinosarges, lo que traducido vendría a ser perro blanco o perro veloz. Después, por el comportamiento de Antístenes y Diógenes, les apoderaron cínicos, ya que sus comportamientos se asemejaban a los de los perros, aunque al principio esta escuela fue llamada Escuela Socrática Menor. La actitud cínica fue iniciada en Occidente por Diógenes de Sinope en el siglo IV a.C. El cinismo no fue una escuela a pesar de este título. Una escuela filosófica era un establecimiento en el cual se impartía una doctrina o inspiración intelectual mantenida por un grupo de personas dirigidas por un superior. Antístenes fue uno de sus fundadores y las reuniones las realizaba en un gimnasio que frecuentaban. Ellos estaban en contra de la escuela, repudiaban las ciencias, las normas y las convenciones, en especial Antístenes. Características de los cínicos. Los cínicos despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales y los lazos nacionales. Veían a la civilización como algo artificial, antinatural y despreciable. Consideraban como virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza, con autarquía y autosuficiencia. Valoraban más una vida salvaje, sencilla que otra refinada. Sostenían que la felicidad solo puede lograrse por la independencia. Para ellos la civilización era antinatural, artificial y despreciable. La virtud era vivir en la naturaleza. La independencia, único medio para llegar a la felicidad. Descripción de una persona cínica. Estos individuos aspiraban a identificarse con la figura del perro, por la sencillez y desfachatez de la vida canina. Usaban barba, llevaban alforja y cayado, practicaban juegos de palabras a manera de metodología. A aquellos que proponían ideas y teorías incomprensibles, ellos ponían el gesto, el humor y la ironía. Los cínicos tomaron como modelo la naturaleza y los animales, invitaban al alboroto de toda la sepultura. Alcifrón retrata a un cínico de la siguiente manera. Es un espectáculo horrible y penoso de ver cuando agita su sucia melena y te mira insolentemente. Se presenta medio desnudo, con una capa raída, una bolsita colgando y entre sus manos una masa hecha de madera de peral silvestre. Va descalzo, no se lava y carece de oficio y beneficio. No quiere saber nada de su hacienda ni de nosotros, sus padres, sino que por el contrario nos reniega, pues afirma que todas las cosas son obra de la naturaleza y que la unión de elementos es la causa de la generación y no los progenitores. Evidentemente desprecia el dinero y aborrece el cultivo de la tierra. No tiene sentido de vergüenza, ni de pudor, ni todo lo demás. Personajes importantes del cinismo, entre los cuales encontramos a Antístenes, Crates de Tebas, Diógenes de Sinope, Metrócles e Hiparquía, Diógenes Laercio, Menedemo y Menipo. Vamos con el primero, Antístenes. Fue uno de los filósofos más relevantes de su época. Discípulo directo de Sócrates, tuvo a su vez una influencia decisiva en algunas de las escuelas que se formaron en este periodo, tanto por sus teorías como por su actitud y su forma de vida.
Antístenes nació en Atenas entre los años 450 y 445 a.C. y murió en el año 366 a.C. Su padre fue ciudadano ateniense y su madre una esclava tracia. Este mestizaje le impedía conseguir la ciudadanía ateniense, pero no parece que esto le importunara demasiado. Vivía según su propia ley y fue fundador de la escuela cínica. El siguiente es Diógenes de Sinope. Nació en Sinope, Asia Menor, entre los años 413 y 400 a.C. y murió en Corinto en el año 323 a.C. Fue desterrado de Sinope, forzado por estas circunstancias, deambuló por Esparta, Corinto y Atenas. Y en esta ciudad frecuentó las Sinosarges y se hizo discípulo de Antístenes. Optó por llevar una vida austera y adoptó la indumentaria cínica como su maestro. Desde sus comienzos en Atenas mostró un carácter apasionado. Pone en práctica de una manera radical las teorías de su maestro Antístenes. Lleva al extremo la libertad de palabra. Su dedicación es criticar y denunciar todo aquello que limita al hombre, en particular las instituciones. Propone una nueva valoración frente a la valoración tradicional y se enfrenta constantemente a las normas sociales. Se considera cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo. En cualquier parte se encuentra el cínico como en su casa y reconoce esto mismo en los demás. Por tanto, el mundo es de todos. Crates de Tebas era un ciudadano adinerado y de buena posición social, que renunció a toda su fortuna para hacerse filósofo cínico. Fue discípulo de Diógenes y maestro de Zenón de Sitio. Crates, a diferencia de su maestro, era un hombre amable y tranquilo, que le valió el sobrenombre de el filántropo, así como el de abrepuertas, porque la gente le llamaba a sus casas para pedirle consejo y charlar con él. Nació en Tebas aproximadamente en el año 368 a.C., pero enseguida se marchó a Atenas para hacerse seguidor de Diógenes. Murió hacia el año 288 a.C. Como todos los cínicos, predicaba la autarquía y la sencillez, dando ejemplo con su vida y sus actos. Y aunque su estilo fue menos agresivo que sus predecesores, su actitud era la misma que los demás. Hiparquía fue una de las primeras mujeres filósofas, la única cínica. Cuando tenía 15 años sintió un profundo interés por la escuela cínica y decidió seguir los pasos de Crates. Convivió con él y finalmente se casó con este a pesar de la oposición de su familia. Tanto deseaba casarse con Crates que amenazó con suicidarse si no lo hacía. Hiparquía deseaba convertirse en cínica, ya que el modo de vida de una persona cínica era algo inusual. Con él compartió una forma muy peculiar de la vida cínica. Ambos decidieron llevar este estilo de vida. Tuvieron al menos un hijo educado bajo los valores cínicos. Durante el embarazo no abandonó sus ejercicios y cuando nació su hijo Pasícles lo lavaba en la concha de una tortuga y además con agua fría. Hiparquía siempre acudía a todas y cada una de las reuniones a las que acudía su marido. Esta era rechazada radicalmente por la sociedad de la antigua Grecia, ya que en esta época las mujeres debían ocuparse sola y exclusivamente de las labores domésticas y de tejeduría. Ahora observaremos algunas anécdotas. Una vez le preguntaron a Diógenes por qué la gente daba limosna a los pobres y no a los filósofos, a lo que respondió: porque piensan que pueden llegar a ser pobres, pero nunca a ser filósofos. Al preguntar a Antístenes qué cosa era mejor para los hombres, dijo: morir felices. Para concluir, podemos determinar que los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de cosas externas, tales como el lujo, el poder político o la buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan fortuitas y vulnerables, y precisamente porque no depende de esas cosas, puede ser lograda por todo el mundo. Además, no puede perderse cuando ya se ha conseguido. El más famoso de los cínicos fue Diógenes, discípulo de Antístenes. Se decía de él que habitaba en un tonel y que no poseía más bienes que una capa, un bastón y una bolsa de pan. Los cínicos opinaban que el ser humano no tenía que preocuparse por su salud.
Ni siquiera el sufrimiento y a la muerte debían dar lugar a la preocupación. De la misma manera, tampoco debían preocuparse por el sufrimiento de los demás. ¿Qué piensas tú? Nos vemos en clase, chicos.